Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: «No, su nombre será Juan». Ellos le decían: «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Hoy estamos en tiempos modernos, y quererle poner un título a este evangelio, simplemente por cambiar de título, le podríamos llamar La viejecita que dio a luz. Un título un poco curioso, ¿verdad? Porque normalmente este evangelio lo conocemos como la Virgen, sí, que fue a visitar a su prima Santa Isabel y que su sobrino Juan el Bautista estaba para nacer. La viejecita que dio a luz. Si en aquellos tiempos, como pasa hoy, también existiera el periódico, la noticia sería muy diferentemente difundida. Recuerdo que en Los Angeles Times salió hace muy poco la noticia de que una mujer había dado a luz 6 niños. Una noticia en primera plana, algo muy fuera de lo normal. Pero si existiera el Nazareth Times en aquel tiempo, podríamos decir que hubiera salido también en primera plana. Y quizá el título de este nacimiento, el de Juan el Bautista, podría haber sido así: La viejecita que dio a luz. Y analicemos por qué verdaderamente lo digo. Porque en primer lugar puedo decir que Juan es verdaderamente excepcional. No solo porque es el precursor, no solo porque es un maravilloso profeta. Jesús dijo de él: ninguno hay más grande que Juan entre los nacidos de mujer. Es el profeta más grande de todos los profetas, en palabras de Jesús. Sin embargo, el evangelio empieza muy sencillamente. Dice: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Qué sencilla narración. Así simplemente lo presenta el evangelio. Se le llegaron los días a Isabel y se alivió. Pero esta palabra "se alivió", muy usada entre las mamás cuando están para dar a luz, y después de que ya dieron a luz, normalmente dicen "se alivió", para decir estuvieron enfermas y se alivió. Es la palabra muy común. Un buen día me vino una señora, creo que debe tener alrededor de los 80 años, vino a pedirme disculpas y me dice: "Padre, perdone que no haya estado viniendo a misa estos últimos días, pero es que estuve enferma. Gracias a Dios ya me alivié". Y yo le dije así, medio en broma, le dije: "¿Y cómo se llama el niño? ¿O fue niño o niña?". Y ella me responde: "Ay, padre, ¿cómo va a ser posible? Si yo ya tengo casi 80 años, ¿cómo va a ser posible que yo vaya a dar a luz?". Yo estaba bromeando, claro, por supuesto, porque ella usó la palabra "ya me alivié". En el caso de Isabel, es algo maravilloso. Isabel dio a luz, pero hay que saber quién era Isabel. Isabel era la prima de la Santísima Virgen. Y además de ser la prima de la Santísima Virgen, era ya anciana. El Evangelio nos lo dice en páginas anteriores. Era una mujer anciana. Y no solo era una mujer anciana, por tanto que ya muy difícilmente pudiera dar a luz. Las mujeres que dan a luz lo hacen en su periodo joven. Luego les viene ya un periodo en que ya no pueden dar a luz. Sin embargo, esta mujer anciana y dio a luz. Ya una primera maravilla de la presencia de Dios. Pero también, en segundo lugar, recordemos que el Evangelio nos lo dice, y repetidamente nos lo dice, que esta mujer, al igual que su esposo Zacarías, se pasaban orando.
y en medio de su oración siempre se cruzaban las palabras donde suplicaban al Señor que les quitara el oprobio, la especie de maldición de ser estériles. Así es de que una mujer anciana y estéril, o sea, doble milagro. Entonces díganme si no es más maravilloso que de una mujer ya anciana y estéril nazca un niño, y que, por tanto, no sea más maravilloso que de una mujer nazcan 6 niños. Porque es que puedan nacer 6 niños, como lo dice Los Angeles Times, pues es como una cosa maravillosa, pero es natural, pues era una mujer en periodo de fertilidad. Pero en este caso, Isabel no era así. Así es de que una noticia para estar en el Nazareth Times, si el Nazareth Times existiera. Pero, ¿qué conclusión y qué lección tan maravillosa podemos sacar? Esta mujer, estéril y anciana, y este hombre, Zacarías, también anciano, suplicándole al Señor la gracia de tener un hijo, les fue concedida esta gracia, aunque ya fueran los dos avanzados en edad. Y claro, por esa razón también, de ser avanzados en edad, a Zacarías le entró la duda si eso hubiera sido posible o no cuando el ángel le anunció que iban a ser un niño de su esposa. Pero la lección está aquí. Dios siempre bendice a los que de rodillas y con humildad suplican. Grábate esto, grabémoslo en nuestro corazón cada uno. Dios siempre bendice al que de rodillas y con humildad siempre suplica. Fueron incansables Zacarías e Isabel en usar la rodilla una y otra vez para pedirle a Dios esta gracia. Lo pidieron siempre con mucha humildad. Por tanto, Dios les concedió la gracia. ¿No será verdad que a veces Dios no nos concede a nosotros muchas cosas que pedimos porque no usamos la rodilla? Es decir, porque no nos cansamos de manera tenaz en suplicarle al Señor una y otra vez, y porque además de no usar la rodilla, muchas veces si le pedimos de una manera orgullosa. Tú tienes que darme, Señor, porque yo he hecho mucho por ti. Casi, hasta le estamos pasando factura al Señor y le decimos que Él tiene que cumplir sus deberes porque nosotros hemos cumplido con Él. Pero Dios siempre es el mismo. A los humildes los llena de su gracia. Tú y yo, es muy importante que aprendamos esto. El camino de la humildad es camino de beneficios. El camino de la humildad delante de Dios es camino de premios. ¿Cómo no se iban a alegrar todos los vecinos de esta grandeza, de esta maravilla, de esta gran misericordia que el Señor estaba teniendo con su hija Isabel y con su hijo Zacarías? El periódico, el Nazareth Times, difundió la noticia y el chisme se corrió por toda la comarca. Dios ha hecho maravillas en Isabel y maravillas en Zacarías. Pero también cuando ya llegaba el segundo momento, nació Juan, y por tanto ya venían los 8 días de haber nacido, y estos 2 hombres, maravillosos como siempre, Zacarías e Isabel, se presentan en el templo, llevan a su hijo para circuncidarlo. Y ahí vino la pregunta: ¿qué nombre quieren darle a este hijo? Y la madre enseguida intervino, no porque era la madre, sino porque Zacarías, pues por dudar un poco si el mensaje del Señor iba a ser verdad o no, pues el ángel le dio como muestra: vas a quedar mudo. Así es que se quedó mudo, no podía hablar, no podía decir cuál era el nombre que quería que le pusieran a Juan. E Isabel dio la respuesta: Juan será su nombre. Y entonces todos ahí, los que estaban, empezaron a decir: ¿pero cómo? Si en tu familia no hay ningún Juan. Era costumbre que siempre pusieran a los hijos el nombre de sus padres y de sus parientes. Entre los parientes de Zacarías y los parientes de Isabel no había ninguno llamado Juan, para que entonces le pusieran a Juan el nombre de Juan. Juan es su nombre. Así es de que, pues quisieron asegurarse si ese era verdaderamente el nombre que quería que se le pusiera, y entonces preguntaron al padre por señas. Y el padre Zacarías también dijo: se va a llamar Juan. Pero recordemos que ya también les había dicho el ángel, se lo había dicho a Zacarías, que Juan le pusieran por nombre, que Juan tenía que ser su nombre. Así es de que aquellos 2 ya ancianos manifestaron lo que siempre habían sido: obedientes. Ante esa respuesta de extrañeza por parte de todos los vecinos, extrañeza ante una sorpresa. No se va a llamar Zacarías, sino Juan. También ya empiezan a sobrecogerse y todos a decir: aquí hay algo maravilloso. Pero no hay nada de maravilla. Si queremos decirlo de una manera muy sencilla, no hay nada de maravilla.
O mejor dicho, hay una maravilla. La única maravilla que hay aquí es que los dos son obedientes. Zacarías e Isabel obedientes al mensaje del ángel, para decirnos también a nosotros de esta manera, Dios nuestro Señor, que cuando tú eres obediente, cuando yo soy obediente, cuando todos somos obedientes, somos premiados y nos vienen las maravillas. ¿No será entonces que tú cuando dices que en tu vida Dios no te quiere y que en tu vida no hay maravillas, pues yo te lo digo bien sencillamente, ¿cómo va a haber maravillas si muchas veces tú, yo y cualquiera de nosotros nos metemos en líos desobedeciendo? No puede haber maravillas en la vida de un hombre desobediente. En la vida tuya, en la vida mía, en la vida de ningún desobediente puede reinar. Por un hombre, nos dice San Pablo, vino la ruina en el mundo, es decir, la desobediencia de un hombre. Y por la obediencia de otro hombre, Dios Jesucristo, vino la salvación. También en tu vida y en la mía, por nuestra obediencia, la tuya, la mía, la de cada uno, nos vendrán maravillas. ¿Lo dudas? Yo sé como que lo estás dudando, sí, mira, no te hagas el tonto. No escondas la cabeza debajo del ala. Sí, a ti, y yo creo que también a mí, a veces me pasa, ¿de verdad a través de la obediencia nos viene el triunfo? Tú muchas veces ves gente por ahí en la vida desobediente que va por mal camino y lo ves triunfar. Sí, pero a ver si a la vuelta de una semana, de un año, lo seguirás viendo triunfar. ¿Cuántos que veías hace un año, 2 años, 3 años triunfar, hoy los ves a lo mejor en la cárcel o los ves debajo de un puente? ¿Dónde están aquellos triunfos y aquellos halagos y aquellos aplausos que ellos mismos se daban y les daban? La obediencia es el único camino, el tuyo y el mío. Y el Evangelio sigue, porque todos se quedaron extrañados de todas estas cosas, porque se salía de todo lo acostumbrado. Juan era el nombre, en contra de lo normal que hubiera sido Zacarías. Después, estéril, en contra de todo lo normal. Anciana, en contra de todo lo normal. Así es de que la pregunta es también normal, ¿qué va a suceder con este niño? Este niño se empalma en la serie e historia de todos los niños que van camino de salvarnos, instrumento de salvarnos. Sansón era también hijo de una madre estéril. Muchas mujeres estériles en la historia de la salvación dieron a luz, y dieron a luz grandes hombres, que luego han sido los que nos han salvado. Por esta estéril nos vino Juan. ¿Qué va a hacer de este niño? El niño crecía, dice el Evangelio, se afianzaba, vivía en el desierto, hasta que se presentó a Israel. Crecía y desarrollaba físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo. Y es que el poder de Dios va guiando la historia. Si la mano del Señor está ahí, es decir, si el poder del Señor está ahí por la obediencia. Si el poder de Dios va a estar en ti, por la obediencia. Yo siempre estoy maravillado de que Dios se hace presente en la vida mía y en la vida de todos los que yo a veces oriento, porque obedecen. Yo no sé por qué a veces somos tan necios, tan tontos, perdónenme la palabra, que queremos a Dios obligarle que nos haga maravillas, no queriendo seguir lo que Él nos pide. ¿Qué te parece si tú y yo hoy hacemos una promesa al Señor? Y si cada vez que tú hablas y vas a hacer algo, tú dices, si Dios quiere, como Dios quiera, cuando Dios quiera, en el lugar que Dios quiera, así quiero que se realice en mi vida lo que el Señor pide y me invita a vivir. Aunque tu vida a lo mejor sea tan normal que no salgas en Los Angeles Times, en el New York Times, pero ¿qué importa? Puedes salir en el Nazareth Times, o puedes salir en el Heaven Times, es decir, allá en el libro de la historia, donde se escriben la salvación de todos los hombres, en el cielo, donde Papá Dios tiene su lista, que tú estés ahí en la lista por obedecer, por hacer siempre lo que Dios te pide, lo que Dios nos pide. Amén.